Hola familia creativa, soy Ana Gaby y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crecer con Arte, donde hablamos de cómo el arte nos transforma en lo emocional, en lo psicológico y en lo espiritual. El día de hoy quiero darle la bienvenida a Jordan Soto, arquitecto y actor de teatro, originario de Sonora y orgulloso hidrocálido adoptado. El arte ha sido una parte fundamental en su vida, ayudándolo en momentos clave. Actualmente combina la arquitectura con las artes escénicas en Gaffer Producciones, donde ha participado en diferentes musicales y trabaja en la adaptación teatral de 12 princesas en pugna. Jordan cree que todos somos artistas en potencia y que el arte es una vía de autoconocimiento, valentía y transformación personal. Jordan, bienvenido. Hola Ana Gaby, muchísimas gracias por invitarme. ¡Tanto tiempo! Sí. Hay que decirlo que Ana Gaby y yo nos conocemos porque estuvimos juntos en una producción de teatro musical. Ahí nuestras almas se cruzaron. Sandy y Dani Zuko presente. Entonces, bueno, aquí reuniéndonos, pero sin musicales. Sí. Oye, qué bonito que lo digas así, porque es verdad, o sea, al final de cuentas, el arte nos unió en su momento y el arte nos vuelve a unir hoy. Sí, pero por algo existe y es maravilloso, la verdad. Sí. Oye, me gustaría iniciar preguntándote, ¿quién es Jordan hoy? ¿Quién es Jordan hoy? Jordan... Ay, se escucha bien raro hablar en tercera persona. Voy a hablar desde mí. Yo, así. Yo soy una persona extremadamente inquieta. Ya creo que lo he descubierto con los últimos años. No puedo estar quieto, no puedo estar sin hacer nada. Entonces busco mil maneras para siempre estar refugiado y rodeado de arte. Yo creo que esa sería la descripción de quién soy yo. ¿Recuerdas cuándo fue el primer momento en que tuviste arte contigo? Recuerdo que mi primer acercamiento en general con el arte fue ver a mi hermana en los escenarios. Ella siempre tuvo como estas inquietudes artísticas y que también por esta cosa de ser mujer se le permitía como explorarlas. En mi casa nunca ha habido temas de como de rechazo o de tú sí, tú no, pero era más una situación de, pues, lo natural, ¿no? Social. A las niñas, pues, les gustan las cosas artísticas, a los niños, los deportes. Yo soy cero deportista. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Y claro, lo que más presente tengo desde mi niñez es MTV. Aventé ya mi acta de nacimiento, pero sí, MTV, los videos musicales. O sea, todas esas referencias tan culturales de aquellos tiempos que uno se sentaba y veía esas cosas y era de, wow, ¿cómo lo hacen? ¿Qué están haciendo? Y creo que a partir de fusionar esas dos cosas de lo que tenía en casa y lo que había en la televisión era de el primer acercamiento. Y ya a partir de ahí era de vamos viendo qué pasa por aquí. Wow. Oye, me sorprende muchísimo lo que dices, porque dices, bueno, yo veía a mi hermana, pero cuando llega ese momento que dices, yo también quiero, o sea, yo también quiero hacerlo. Justo en la preparatoria hubo como un bootcamp de adolescentes que querían hacer la obra en teatro, bueno, adaptación de teatro de High School Musical. Entonces, imagínate, volví a aventarme aquí al nacimiento, pero no importa, orgulloso. Aquí me van a poner el meme de 1900 y el Jurassic Park aquí atrás. Pero bueno, Sí o sea, somos, sí somos. Bueno, mi hermana, ella ya estaba involucrada, ella ya hacía danza, hacía un poco de teatro, estuvo también en una compañía de modelaje, entonces a eso me refiero de estas referencias que yo tenía visibles, ¿no? Yo iba a todos sus recitales o a todas las presentaciones que tenían anuales de cierre de la escuela, ¿no? De danza, entonces era como... Ok, y se presentó la oportunidad de que abrieron como audiciones específicamente para hombres, porque
pues como era High School Musical y necesitaban a Troy y a los amigos y a todos los basquetbolistas, que de nuevo soy cero deportista, pero bueno, fue como de, oye, ¿por qué no vas? Ella me dijo así de, oye, Jordan, están buscando bailarines, actores, cantantes, y yo, pues ninguna de las tres. Pues tú ve, hombre, tú ve, te la vas a pasar bien, mira, nada más es ahora en verano, vamos a estar ensayando de tales horas, no pasa nada, no tienes que cantar o vas a cantar, pero pues así en mute. Entonces es como de tú date. Y ella me invitó y la verdad es que ahí fue cuando mi vida dio un giro de 180 grados. O sea... ¿Qué sentiste? Sentí que por fin pertenecía a un lugar. Así, tal cual. O sea... Uno siempre había crecido, o al menos en mi experiencia, yo había crecido con esta cosa de que como que siento que no pertenezco a muchas cosas que luego en la escuela, sobre todo en la primaria, ¿no? Yo estudié en una escuela, bueno, siempre estudié en escuelas públicas, entonces lamentablemente pues toda la parte artística no es una cosa que se caracterice que las escuelas públicas apoyen, ¿no? Entonces... el que se me abriera el espacio a entrar a un lugar donde podía desarrollar algo que había inquietud, pero no como tal, porque mis inquietudes artísticas que yo sí hacía iban más relacionadas hacia la plástica. O sea, que el dibujo, que la pintura, que escultura. O sea, que como te digo, o sea, mi familia sí lo apoyaba, pero no esta parte de arte escénica, era como más arte plástico. Porque mi mamá lo identificaba y se dio cuenta que no era bueno para los deportes. Y fue de, bueno, llevémoslo por acá. Y justo cuando ya se presentó toda esta parte de las artes performativas, fue de... órale, o sea, eso es realmente lo que me gusta. Me sigue gustando la pintura, la escultura, todo lo demás. Pero esto es como lo que realmente me llena. Y silenciosamente se fue como generando, como... silenciosamente porque no era algo que yo decía, ¿no? Porque era como de, ay, qué vergüenza, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de...? No, yo no me gusta bailar. Y lo disfrutaba muchísimo. No me gusta cantar. Y por dentro era como de, sí, pónganme, por favor, sí. No me gusta actuar. O me moría de nervio, ¿no? Pero era como de, pero lo quiero hacer. Entonces, como todo este tipo de cosas, ahí fue cuando explotó en mí y ahí fue cuando dije, hay algo aquí que está haciendo cosas en mí que salgan dentro de mí que nunca había explorado y que afortunadamente las pude vivir. Qué bonito. Ahora, también me sorprende mucho esto que dices. ¿Cómo llega esta decisión de ser arquitecto si en ti se movía ya esta parte de las artes escénicas? Creo que es una combinación de muchas cosas. En general, para mí el arte es algo global. O sea, no... Y con el tiempo también lo he ido aprendiendo que no tenemos por qué encasillarnos a algo en específico. A lo mejor sí para una carrera, ¿no? Como fue en mi caso. Yo recuerdo que cuando tenía 8 años, por esto mismo que te decía, que yo pues dibujaba o pintaba o lo que sea, dibujaba muchas casas. Y una tía me dijo así de, ay, ¿te gusta dibujar muchas casas? Entonces vas a ser arquitecto. Imagínate, un niño a los 8 años es de, ¿qué es eso? Entonces, me acuerdo que fui al diccionario y así de arquitecto. Esto es arquitecto que construye casas, diseña y esto, dibuja. Entonces es de, pues claro, o sea, si me llama la atención todo esto, pues lo voy a hacer. Aparte era el niño Lego. O sea, a mí en Navidad lo que me regalaban eran los Legos. Que pues sí había como esa afinidad, ¿no? Para la carrera. Y justo cuando me tocó tomar la decisión de qué estudiar, yo opté por arquitectura meramente por algo seguro, por irme a algo que ya conocía y porque creo que también dentro de mí existía este prejuicio de ya lo decidí o ya lo tenía predestinado tan chico que no hay margen para cambiarlo. Luego a veces soy medio rígido también, que eso no está tan padre, pero sí creo que por eso me decidí por estudiar arquitectura y no artes escénicas. Porque varios maestros me lo decían es que tú lo puedes hacer, mejor estudia esto. Y bueno, creo que por la seguridad
opté por irme por la arquitectura, que es una carrera que amo, que de verdad me apasiona, pero son diferentes tipos de pasiones. O sea, arquitectura despierta en mí otras cosas que me gusta adentrarme, y todo lo que es el teatro, el canto, la danza, el teatro, despierta en mí otras cosas también que no son iguales y que en algún punto puede fusionar y que he logrado fusionar. Entonces la verdad es que no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Al final de cuentas es arte. Sí, exacto. Y dices que has encontrado de ti diferentes cosas, ya sea en la arquitectura y ya sea en las artes escénicas. ¿Qué es eso que has encontrado de Jordan ahí? En la arquitectura me he encontrado toda esta parte estructurada que sí forma parte de mi ser. O sea, esta parte organizada, que punto A, punto B, punto C, y lo tengo que unir, pero al mismo tiempo me permite ser extremadamente creativo, y a veces, bueno, sobre todo cuando estaba estudiando, que los maestros nos decían de vuélvete loco, haz lo que quieras, no lo vas a construir de todos modos. O sea, de si quieres hacer un edificio con forma rara tipo Zaha Hadid, que es una arquitecta, para que la investiguen, hazlo. Tómate todas esas libertades, ¿no? Y como que explotar esa creatividad, sobre todo mental, era algo que descubría y que detonaba muchas cosas en mí. También el diseño de interiores, que está muy, muy ligado, porque pues al final de cuentas en arquitectura lo que manipulas es el espacio. Y en lo que es todas las artes escénicas, o específicamente el teatro, es todo este trabajo que uno hace con su cuerpo y que puede lograr. O sea, una cosa es la cabeza, y lo que yo puedo hacer en arquitectura, que como les digo, toda esta parte estructurada y como muy así y de tal manera, y hay una metodología y bla, bla, bla. Y en el teatro, claro que hay metodología, claro que hay una estructura, pero lo haces a partir de tu cuerpo. Y ahí es cuando está el desafío, porque tu cuerpo, queramos o no, pues tiene limitantes, pero esos limitantes descubres que se pueden superar. Y ahí está lo que dices: ah, no sabía. Entonces creo que en la parte teatral descubro estas cosas tan físicas, tan orgánicas y sobre todo tan emocionales, que hay arquitectos que lo pueden llevar perfectamente. Pues Luis Barragán es uno de ellos, mexicano, pero no es igual, ¿sabes? En el teatro no es igual. En el teatro no puedes fingir emociones, las tienes que sentir. O sea, y ese tipo de cosas es lo que me apasiona de las artes escénicas, que no hay espacio para fingir absolutamente nada. Tú eres ahí, eres un alma, te sientes desnudo, sientes que estás súper expuesto, pero estás presente y puedes crear y generar muchas cosas, sobre todo a los demás. El generar y el mover emociones tuyas y el generarlas a los demás, wow, o sea, de verdad es como algo muy, muy apasionante. ¿En qué momento pudiste darte cuenta que el arte no solo te daba muchas herramientas, sino te ayudaba a sostenerte emocionalmente? Uy. Ay, ¿tienes tiempo? No, mira. Creo que, como te lo platicaba, ¿no? El reencontrarme con... Bueno, más bien, en su momento, en mi adolescencia, porque pues sí, todavía en la preparatoria eres un adolescente y no sabes nada de la vida y ay, Dios mío santo. Si yo me acuerdo, me río mucho y me siento orgulloso, pero me río mucho. Y el encontrarme en ese momento con un arte que yo observaba y no aplicaba a mi día a día, era algo muy... que yo sentía muy genuino, que era algo como que no sabía... A la fecha me cuesta describirlo. A la fecha me cuesta como darle palabras a algo que es como tan efímero, tan etéreo, tan que existe, pero no es tangible. Y en ese momento también yo estaba pasando como por un proceso también de autoaceptación
personal, referente a todo lo que venía con respecto a mi orientación sexual, que a eso me refiero, que fue de, ya siento que pertenezco a un espacio, porque no estoy diciendo que solamente en los espacios de arte es donde hay personas con diferentes tipos de orientaciones, pero hay personas que, independientemente de eso, son tan sensibles que no hay un espacio para el rechazo. Absolutamente nada. Y a lo mejor nos podemos caer muy bien o no, pero como que esta afinidad y esta complicidad que se logra entre dos personas porque compartes un espacio tan artístico es lo que te hace a ti sentir que perteneces a un lugar. Entonces creo que eso fue algo que a mí me marcó mucho en su momento y me llevó también a seguir explorándolo y a seguir haciéndolo. Que lo dejé, que en su momento, por lo mismo de mi carrera, porque me mudé aquí a Aguascalientes, me alejé totalmente de toda la parte de las artes escénicas. Incluso llegó un momento que fue de, ay, pues lo hice, pero eso ya quedó en el pasado. O sea, ya si lo hago ahora, ya no va a ser igual o ya no lo puedo hacer. Retomando esto que nos platicabas, era esto que dices de que, o sea, muchas personas sentimos ese vacío tal vez existencial de no pertenecer al mundo, y que tal vez pues puede ser una invitación, ¿no? A que con tu experiencia podamos acercarnos a este mundo del teatro, y siento que eso que dices, eso que se siente, es como esa conexión humana, ¿no? En el que solo tú y yo existimos, y eso es suficiente para pertenecer, para existir, para ser suficiente en el mundo. Mucho. Por eso lo comentaba. Yo soy fiel creyente que todos somos artistas en potencia. O sea, no tienes que ser un experto en alguna disciplina. Yo creo que el arte es algo tan primitivo de nosotros que solamente se siente y se ejecuta. Obviamente, si quieres ser alguien con una carrera, sí tienes que estudiar, llevar tus clases y todo. Pero desde la señora que está en su casa haciendo el quehacer y que canta las canciones que escucha de la radio o ahora del Spotify, y que las replica porque está cantando y ella vive en su mundo, ya desde ahí ya está haciendo arte. ¿Qué diferencia puede haber? Que a lo mejor no está de arriba de un escenario, pero pues al final de cuentas la vida también es un escenario, porque en mi caso el teatro también me ha ayudado muchísimo a sobrellevar mi vida profesional. O sea, también el conocerte a ti mismo, porque es algo que te lo exige, conocerte a ti mismo y poder ir a terapia y saber, ¿por qué tengo esas gesticulaciones? ¿Por qué hay ciertos temas o ciertas cosas que yo hago que no me siento cómodo? ¿O por qué? Bueno, lo platicábamos hace rato, ¿no? Que yo tenía como esta cosa de mi inseguridad sobre mi voz, porque venía de un trasfondo de trauma y de bullying en la escuela, y me daba mucho miedo cantar. Y con el tiempo descubrí que, pues tengo facilidad también para cantar. No soy el gran cantante, pero tengo cierta facilidad. Y conforme iba pasando el tiempo y obviamente tomando clases, y le agradezco a todos mis maestros que han sido mis maestros de canto, que me han dado esta confianza, es de el trauma queda atrás, porque realmente aprendes a sobrellevarlo, lo entiendes y lo empiezas a aplicar. Y a eso voy, de que cualquier persona, en cualquier circunstancia de vida, puede ser un artista y lo puede hacer. No necesitas estar arriba de un escenario para sentirte como tal. ¿Cuánto arte callejero que es hermoso no existe? Y en su mundo es el escenario más grande del universo. Dijiste algo muy bonito y a mí me gustaría que nos dieras un mensaje sobre eso de cómo ser artista en la vida. ¿Cómo ser artista en la vida? Yo creo que no se trata de ser un artista o un performancero. Se trata de ser humano. Se trata de ser siempre un ser humano y mantenerte siempre con los pies en la tierra y
ser agradecido con lo que tienes y con lo que no tienes, y también tener esta fragilidad y vulnerabilidad que a todos nos cuesta mucho. O sea, no es una cosa sencilla, pero tener esta vulnerabilidad de decir, este soy yo, con mis buenas, mis malas, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan o que la gente a lo mejor no les va a gustar. Pero bueno, este soy yo, y creo que de eso se trata. O sea, entre más humano seas, más artista te conviertes. Y no porque realmente seas un artista, ¿sabes? Es simplemente porque eres tú y ya está. O sea, yo recuerdo que en algún momento en terapia me dijo mi psicóloga, que le mando un saludo muy grande, le debo muchas cosas, pero ella me decía bendito el teatro en tu vida. Porque realmente eso fue lo que me llevó a conectar conmigo mismo. Y eso me ha dado mucha estabilidad emocional. Pareciera que no. O sea, luego me fragmento bien feo por personajes que he hecho. Obviamente hago más comedia musical, entonces no hago, no sé, una obra ahí Stanislavski, unas cosas ahí bien oscuras y profundas. No he llegado a ese punto. Pero sí he hecho algunas cosas que me han retado y que me han hecho conectar con algunas cosas de mi vida personal que no ha sido bonita, sobre todo alguna pérdida de un familiar muy, 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 muy cercano. Pero vaya, es parte de ser humano, como justo lo hilo a esto que te estoy diciendo, que es parte de ser humano y es donde uno conecta realmente consigo mismo y creo que conectas con el resto de las personas y logras identificarte con los demás. Activas la empatía inmediatamente. Decías bendito teatro. ¿Qué le agradeces al teatro? Yo al teatro le agradezco que me dé la oportunidad de ser yo mismo. O sea, eso es lo que más le voy a agradecer. Poder conectar conmigo mismo y ser yo y que el mundo ruede y que, bueno, desgraciadamente hay una guerra en el otro lado del mundo, pero el saber que eso me da como esta parte de vida es lo que más agradezco. Y otra cosa que es el compartir. El compartir con muchas personas de diferentes edades, porque me ha tocado trabajar desde niños, animales, marionetas, personas adultas o adultos mayores. El poder coincidir con esas personas, híjole, es algo tan bonito porque te enseñan tantas cosas que uno, sin darte cuenta, suceden no nomás en el escenario. Suceden desde el momento de hola, mucho gusto, buenas tardes, soy, ¿qué tal? Los ensayos, el repasar textos, no me sale la canción, este paso ya ando todo chueco. O sea, desde coreógrafos, escenógrafos, técnicos, intérpretes, o sea, todos. O sea, un universo que hay dentro del teatro. Es otra de las cosas que yo más agradezco. Porque ahí es donde realmente aprendo de los demás. El teatro te ha permitido conocerte a ti mismo. Dentro de ese autoconocimiento, ¿qué es lo más fuerte que has encontrado de ti? Aceptar que soy una persona extremadamente sensible. Me costaba muchísimo. Y precisamente por todos estos atavismos que uno, sin querer, pues le ponen... Y crece la misma sociedad, quien sea, no necesariamente alguien en específico, ¿no? Pero que la misma sociedad te pone a ti y es tú te quieren encasillar porque perteneces desde a una clase social, porque perteneces a un género, porque perteneces a un grupo social. Entonces, creo que el poderme liberar de todo eso y aceptar mi vulnerabilidad y que muchas personas lo veían, o sea, era como ay, es que eres muy sensible. Y por sensible no quiere decir que te la pasas llorando por todo, que no, simplemente hay algo, o sea, hay algo que es como esa persona como que siente muchas cosas. Y creo que es algo que en su momento fue fuerte, al menos para mí, porque era algo que yo tenía que trabajar y tenía que aceptar. Y a partir de que yo logré aceptar como todo eso, solté
muchas cosas de mi pasado y de mi vida y entendía por qué las personas luego te elogiaban o se querían acercar a ti o querían tener como esta conexión porque pues lo veían, pero pues mientras uno no lo vea ni lo acepte, es como muy complicado que los demás te lo hagan saber, ¿sabes? Sí. Como entregarte a eso que eres, ¿verdad? Sí, o sea, totalmente. Entregarte a, pues así soy yo y hay cosas que sí son muy, muy padres y son muy chidas y hay otras que no. O sea, la verdad es que no. El carácter es una de ellas porque dentro de mi sensibilidad también, pues, y mi rigidez por mi forma de ser, porque pues así soy, existe como este carácter como tan a veces duro o a veces fuerte que me ha funcionado, pero en otras ocasiones, en algunas cosas, por ejemplo, simplemente en toda la parte de arquitectura, por eso te digo, luego me ayuda muchísimo. Cuando me tocó trabajar en obra, o ahora que estoy llevando ya proyectos a construcción, uno tiene que tener cierto carácter, no porque debe hacer la norma, pero desafortunadamente, pues toca. Porque trabajas con un estilo de personas que no hay tanta formalidad profesional. Sí, en general. Pueden ser ingenieros, pueden ser albañiles, pueden ser quien sea. Hay personas que no son tan profesionales como a uno le gustaría y ahí es donde uno tiene que sacar el carácter. Y, de nuevo, las emociones no se fingen. Entonces es donde uno empieza a salir cosas y es de, a ver, cálmate. Y recuerdas a lo mejor alguna escena donde dices, ay, aquí era donde me enojaba muchísimo, pero toda mi actuación tenía que ser contenida y ahí es donde yo lo aplico en la vida real. Wow. Donde yo lo traslapo y digo, o sea, sí te quiero recordar el 10 de mayo y quiero decirte todo lo que tienes, pero no, porque no es el lugar, no es el espacio y no vamos a llegar a nada al final de cuentas, ¿no? Entonces, como ese temple también te ayuda. O, por ejemplo, trabajaba para un corporativo en Estados Unidos donde era project manager y me tocaba liderar a un equipo en México y en la India. Entonces, era... Luego me hacían carrilla porque decían que era Tatiana, porque con mi equipo en México, sí, literal, sí, historia real. Mi equipo en México era, ¿cómo están? Buenos días, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué tal tu fin de semana? Seguramente han visto esos reels de los gringos de, hey, how are you? How's the weekend? Literal era yo. ¿Por qué? Porque la situación me lo pedía por ser un corporativo con cierta estructura estadounidense, donde se tenía que hablar de cierta manera. Entonces, era un personaje. O sea, ahí yo entraba en un personaje donde me comportaba de cierta manera, donde actuaba y hablaba de cierta manera. Por eso salió lo de Tatiana. Que era muy diferente, por ejemplo, cuando yo llevaba todos los proyectos con el equipo de la India. Con el equipo de la India yo era una persona, era cero Tatiana, o sea, no era Barney, ahí sí era, me tocaba ser muy rudo, ser muy directo, un poco por el tema también cultural que existía, por esta brecha cultural y de lenguaje también, porque era en inglés. Entonces ahí sí me tocaba hacer todo lo contrario, o sea, la anti-Tatiana de lo que uno esperaría. Y creo que solamente lo logré porque tenía como todo este bagaje teatral. O sea, yo soy muy expresivo y muy así, muevo mis manos y esto, o sea, ese es quien soy. Pero cuando lo haces en una cámara, porque todo era virtual, pues hay cosas que sí puedes hacer, pero todavía le tienes que meter más intensidad, que es lo que se hace en el teatro, ¿no? Todo es más exagerado. Entonces a mí me funcionaba porque pues había cómo entonar ciertas cosas, cómo pedir ciertas cosas, cómo llegar a ciertos resultados por medio simplemente de todo lo vocatro me da ese conocimiento, si no, pues no. Y ahí es donde te digo que se unen las cosas y pues lo disfruto, la verdad. Me encanta y es que es maravilloso la manera como nos lo explicas, porque ahí es como esta utilidad, como estas habilidades que te ofrecen las artes para la vida. Exacto, sí. Ahora, me llama mucho la atención porque hablábamos de cómo estudias arquitectura y bueno, hay una temporada de tu vida en donde no haces
artes escénicas. Ajá. ¿Cómo vuelves a las artes escénicas? Aunque estaba ahí porque pues lo traes. Sí, o sea, es algo que nunca se terminó de ir completamente. A ver, se fue porque no lo hacía más. Yo me vine a estudiar a la UA en el 2013. Regresé a Sonora en 2014 y para finales de 2014 ya formalmente me vine a trabajar aquí a Aguascalientes. Literal, me vine así con mi cartón de huevo San Juan, mi maleta, la bendición de mi mamá y a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Que bueno, ya tengo 11 años viviendo aquí, ¿no? Ya me casé, o sea, ya tengo una vida aquí ya. Orgullosamente hidrocálido, sí. La verdad. Pero esta pausa que tuve, sí fue un silencio muy grande para mí. O sea, un estruendoso silencio en mi alma que no me arrepiento porque aprendí muchas cosas y desarrollé muchas cosas que hacía con mi carrera profesional. Y fue una decisión que yo mismo tomé porque en su momento, ya que terminé la carrera, fue de lo típico, ¿no? De pues tengo que buscar un trabajo porque pues ya mis papás es de órale, mijo. Sé que existen espacios artísticos, pero no conozco y a ver cuál es mi objetivo. O sea, haciendo como regresando a este Jordan así muy estructurado y muy así. Es como de a ver cuál es mi objetivo ahora mismo. Pues no, necesito generar experiencia laboral pues de mi profesión. Entonces, pues no había cabida para esta parte de las artes escénicas. Entonces, cuando me vine para acá, afortunadamente, lo voy a estar agradecido siempre, conseguí un trabajo a las 2 semanas que me vine a vivir para acá. No era el mejor trabajo, pero pues conseguí un trabajo, que en Sonora eso me hubiera tomado a lo mejor muchísimo más tiempo. Y poco a poco me fui entrando más enfocado a toda la parte de arquitectura. Entré directamente al área de construcción, que era algo totalmente nuevo para mí y que ahí era donde aplicaba estas cosas que te digo, sí. Que también aplicaba como este fragmento del Jordan estructurado, porque tienes que actuar de cierta manera, no porque tienes, sino porque pues las mismas dinámicas te lo exigen. Y estuve así llegué 2014 y hasta 2023, que fue cuando coincidimos, que fueron 8, casi 9 años sin hacer nada de teatro. Retomé porque necesitaba salvarme. Necesitaba salvarme del trabajo. Esto que te platicaba hace un momento de que trabajaba para un corporativo, me demandaba demasiado tiempo y demasiado en mi cabeza. Y siempre estar pensando y solucionando cosas y siempre estar pensando al futuro, que, a ver, el futuro ni existe, pero uno se crea esta cosa que tiene que llegar a objetivos y todo, ¿no? Pero lo necesitaba y mi alma me empezó a pedir algo de, oye, regresa al teatro, busca. O sea, y era de mañana, hasta llegué un momento que literal trabajaba desde casa y pasaron 3 días que no salí de mi casa para nada. Y me levantaba, trabajaba, comía, me bañaba, hacía todo, ¿no? Me dormía y de nuevo. Pasaron 3 días así, hasta que dije, basta. Y salí a caminar. Y regresé a caminar y fue como de necesito alguna actividad extra porque necesito realmente no estar aquí sentado todo el día porque mi cuerpo no lo va a soportar. Y me salió un anuncio de una escuela de teatro que fue justo donde coincidimos y fue de ¿qué más señal quiero? Yo no lo pedí, no literal dije de oye, mándame una señal, pero fue como que me llegó y dije, órale, va. Es de tal hora, se puede dar, necesito hacerlo. Y ya no era una cosa de quiero, es de lo necesito ya. Y fue liberarme, y fue reencontrarme de nuevo con este arte tan bonito que pues ya no lo he soltado porque siento que me salvó de nuevo de esta dinámica tan
pues tan estructurada y tan así de que no te puedes salir y solamente estar pensando en trabajo y pues no, la vida no es el trabajo, al final de cuentas. ¿Qué sientes cuando haces teatro? ¿Qué siento? Siento muchas cosas. La primera de ellas es ganas de ir al baño. No, de verdad. De verdad. Sí, me pasa que cuando yo tengo ya la función, que ya están dando la tercera llamada, mi fisiología me exige ir al WC. O sea, y no sé por qué, y es una tontería, pero es el nervio. O sea, no es porque realmente lo tengas que hacer, es como este nervio, como esta cosa así de que te mueve. Y realmente creo que es la fisiología, pero yo creo que es como mi misma alma que no cabe de emoción y que no cabe de expectativa de sentir que por fin lo que estuviste trabajando tanto tiempo lo vas a presentar, ¿no? Y sobre todo que a mí me pasa luego que invito a mis amigos o a mi esposo o a mi familia. No me ha podido ver aquí en Aguascalientes de nuevo arriba del escenario, pero bueno, mi familia por elección que tengo aquí en Aguascalientes, que son mis amigos y familia política, sí me ha ido a ver y es como esa parte de, híjole, quiero que me veas, ¿no? Quiero que veas lo que tanto te he platicado o que me has dicho así como de, ya me tienes harto, pues ya ensayaste esa canción como 20 veces, ya cállate. Y es como de, aquí está. Entonces es como este orgullo y esta emoción y que mi alma está desbordada por todas partes y que quiere salir. Decías ahorita que el arte te salvó. ¿Cómo fue este cambio de, o sea, venir de no hacer nada de artes escénicas, de teatro, y ahora empezar este camino? ¿Cómo fue esa transformación? Pensé que en su momento iba a ser más difícil. Y debo admitir que me mentí a mí mismo al principio porque me daba muchísima inseguridad. Me daba muchísima inseguridad hacer algo que ya había dejado por tanto tiempo. Y uno puede tener la experiencia, pudo haber recorrido varias obras, pero mi cuerpo ya no estaba entrenado, mi voz ya no estaba entrenada, mi mente no estaba entrenada. Entonces fue difícil y me engañé a mí mismo en decir no puedo. O fue algo que hice en el pasado y que ahora ya no pertenece a mi presente ni al futuro, ¿no? Entonces, si alguien me preguntaba de, ¿tú ya habías hecho algo? Mi respuesta era no, porque era este miedo y este mentirme a mí mismo de decir, es que no quiero sentir que no sé cómo hacer las cosas por lo que sea, por rechazo, por vergüenza, Entonces, este autoengaño que al inicio tuve, pues no me ayudó. No me ayudó en el aspecto de que no lo estaba disfrutando tanto al principio. Hasta que llegó un momento que dije, a ver, lo estás retomando y lo estás disfrutando. ¿Qué más quieres? Y justo estaba también en esta transición con mi terapeuta que me decía muchas cosas. Que mi terapeuta me decía así de, ay, qué padre que haces eso. A mí me hubiera encantado hacerlo. Pero oye, ¿pero no te has dado cuenta que estás logrando muchas cosas que tú en tu juventud pensabas que eran imposibles? Oye, ¿pero no te estás dando cuenta que al mismo tiempo que estás trabajando en algo que te gusta y que te va bien, estás haciendo algo que realmente te apasiona? Y fue cuando me di cuenta que dije, pues claro, o sea, el único que se está haciendo menso aquí soy yo. Entonces me quité como todos esos tapujos y fue de, vámonos adelante. Y bueno, sí, voy a como salgan las cosas, siempre ahora de nuevo entrenándome y buscando los espacios, pero a darle con todo y no lo puedo dejar. Ya se ha vuelto como una droga saludable. Dejémoslo ahí. En tu experiencia, ¿crees que el arte, el teatro, puede ser sanador? Muchísimo. El arte, la bella arte de la arquitectura puede ser sanadora para uno porque te exige a salir de la cuadrícula, a romper el molde. Específicamente en la arquitectura tienes que estar pensando en muchos aspectos
sobre todo en la parte creativa. No nomás es de, pues aquí un 4x4, una puerta aquí, una ventana acá, sino es de, ahí va a habitar una persona. Ahí va a vivir una persona o se va a usar el espacio para algo. Entonces tienes que estar pensando siempre en el usuario, siempre en la otra persona. Y con respecto al teatro, es estar pensándolo un poquito al revés. Ya no estás pensando en la otra persona porque primero uno tiene que sentir las emociones, hay que lograr transmitirlas, hay que mantener cierta energía, pero luego cuando logras que el público pueda conectar contigo y te acompañe durante cierto tiempo y el cosmos o el universo que tú generaste en el escenario sea palpable para ellos y que te acompañen, uy, o sea, no a cualquiera se le puede dar ese beneficio. Entonces creo que esas dos cosas son las que me parecen que son las más bonitas. ¿En qué está trabajando Jordan hoy? En todo. En todo. Bueno, como te digo, soy demasiado inquieto y yo trabajo y hago todo en todas partes. Sí. Como arquitecto trabajo en mis proyectos personales, aquí en Aguascalientes. Estoy ahora mismo desarrollando todo un estudio de belleza que se está construyendo, pero se parte desde la parte del diseño, revisión con el cliente, bla, 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 presupuestos, chalala y construcción. Por ejemplo, si las personas que te están escuchando y quieren tal vez cotizarte algún proyecto de arquitectura, ¿te pueden buscar? Claro, sí. Búsquenme. 449-1. Les dejamos producción, me ponen aquí mi número. Sí. No, sí, o sea, yo trabajo todo lo que es la parte desde diseño, bueno, anteproyecto, que es el esquema o el bosquejo de qué es lo que necesita el cliente en su momento, y a partir de eso pues partimos. Yo, además de desarrollar toda la parte del proyecto y hasta llevarlo a la construcción, trabajo con una metodología que es BIM, que esta metodología lo que hace es que todo lo hacemos en base a varios software donde logramos que el proyecto sea totalmente inteligente. Y con inteligente es que desde la parte del diseño imagínate, es una maqueta, pero una maqueta virtual. Uno puede ir moviendo ciertas cosas y a esos elementos que uno va, no sé, imaginemos que esta pared tiene cierta información y la información va desde el color de la pared, el acabado de la pared, el costo de la pared, la altura, o sea, todo lo básico. Es un modelo inteligente. Entonces, que luego también la parte de la tecnología es algo que me gusta, ¿no? Y es donde yo trabajo en base a eso de la arquitectura y hago proyectos desde casa habitación, comerciales, retail, de todo. Y al mismo tiempo trabajo para 2 empresas de Estados Unidos como colaborador, donde precisamente elaboro toda esta parte de BIM. Uh-huh. Y también soy director teatral en Gaffer, bueno, director escénico en Gaffer. Entonces afortunadamente tuve el privilegio de poder dirigir Anastasia, el musical. Me volvieron a invitar ahora para Mamma Mía, que bueno, es de mis musicales favoritos. Y también ya empecé con esa parte de la producción y de dirección, si ya nos vamos adentrando. Entonces, bueno, ya estamos de nuevo junto a Marifer García, que es la dueña de Gaffer Producciones. Estamos ya coproduciendo 12 Princesas en Pugna. Oye, pues compártenos tus redes sociales para seguirte, para ver, ahí vas a publicar si necesitas actores o bueno, todo. Todo. Mira, yo necesito desde albañiles hasta tramoyistas, vestuaristas, exacto, actores, cantantes, no, de todo. Mis redes sociales me pueden encontrar como Jordan Soto en Instagram. También me pueden encontrar en LinkedIn como Jorge Soto, porque sí, mi nombre real es Jorge Alberto, no Jordan. Pero bueno, dato curioso que lo están sabiendo. Mi nombre artístico es Jordan. ¿Hay una historia detrás de eso? ¡Claro! La queremos saber. Sí, mi nombre original era Jordan. O sea, Jordan Soto, tal cual.
Y así se quedó de que yo me iba a llamar Jordan. Por Jordan de un grupo de los 90s de New Kids on the Block. Todo el mundo que piensa que es por Michael Jordan, no, es por Jordan Knight de New Kids on the Block. Pero bueno, así me iba a llamar y ya quedó establecido. El día que me tocó que fueran al registro, mi mamá dijo se va a llamar Jorge Alberto, como su papá. Obviamente todos se enojaron, al menos la familia de parte de mi mamá, porque fue como de, pues le vamos a seguir diciendo Jordan. Y así se quedó. Y a la fecha me siguen diciendo mi familia Jordan. A mí me gusta mi nombre Jorge Alberto, yo no tengo tema. Pero realmente pues ya el Jordan es algo que se ha convertido como algo muy de identitario mío. Aparte que en la escuela era como de Jorge y volteábamos 3, ¿no? Entonces el Jorge Luis, el Jorge Antonio, el Jorge Alberto. Historia real. Habíamos 3 en la secundaria, en el mismo salón. Entonces yo luego lo que hago es de hola, soy Jordan. Nunca digo me llamo porque también no, mentiroso no soy, pero sí me presento como Jordan porque es algo que es más sencillo para los demás que puedan recordar. Wow. Fíjate que me gustaría retomar en esta parte de todo el trabajo escénico que has hecho. Uh-huh. ¿Hay algún personaje que te ha marcado? Hay 2. A ver. Hay dos personajes. Uno, el que más he disfrutado, que fue el de Edna Turnblad, que es la mamá de Tracy Turnblad en Hairspray, en el musical de Hairspray. Originalmente ese personaje siempre lo hace un hombre, pues, en drag, ¿no? Bueno, caracterizado, no tanto llevado al drag. Está inspirado en una drag queen. Pero ese personaje yo creo que es el que más he disfrutado porque me hizo acordarme de todas mis tías y de mi mamá. O sea, todas ellas viven. Entonces, para mí fue un homenaje de agradecimiento a esas mujeres que me criaron y que hicieron y moldearon un poco quién soy yo. Aparte de que soy una señora, la verdad. Yo soy una señora. Entonces, ese es uno de los personajes que más los he disfrutado. Y el que más me ha retado fue Simba en El Rey León. Muchísimo. Porque primero, pues el cuerpo, hija. Entonces era preparación física, vocal, mental y además que yo estaba atravesando también un duelo porque había fallecido mi papá. Entonces, pues imagínate, ¿no? Haz de cuenta que al niño le pones ahí, lo tiene que confrontar, lo tienes que revivir una y otra vez. Entonces, fue un reto y ahí fue cuando entendí cuántas veces mis maestros de teatro me decían de que iba a tener muchas resistencias. Que en general uno siempre tiene resistencias. Que esas resistencias son de... ¿Y si mañana no voy al entrenamiento? ¿Y si no estudio y no repaso mis textos? Y si... O sea, todas esas cosas que como que uno... O de... Es que ni soy tan bueno. Ay, es que esa canción... Ay, no, es que no me va a salir. No, es que no. O sea, ¿sabes? O sea, esa vocecita dentro que uno siempre tiene, porque siempre existe, desafortunadamente, que uno siempre le está ahí taladrando y diciendo cosas. Ahí fue cuando salió todavía más a flote, pero era por este tema que yo tenía que resolver. Entonces, lo que hice fue tomar, pues ahora sí que mi corazón roto y decir, bueno, va por ti y lo voy a hacer. Y hay una canción en específico que, pues, literal, Simba le canta a su papá, que yo no la podía cantar. O sea, yo no podía. En el elenco había varios elencos, entonces no era el único Simba, afortunadamente. Y era de, pasa tú. Y hasta que una vez el maestro de canto fue de, nunca te he escuchado, necesito escucharte, pasas tú. Y dije, ay, no puede ser. Bueno, que sea lo que tenga que ser. No lloré, pero sí vi que, retomando también lo que te decía hace un poquito, que había logrado algo que no lo hice adrede porque no era con esa intención en el resto de mis compañeros, que era
conmoverlos, que era moverle muchas emociones, porque vi a varios que estaban llorando. Y yo no estaba llorando, o sea, pero creo que dentro de esta interpretación moví ciertas fibras en ellos que no sé si eran por algo en específico o por lo que estaba sucediendo en ese momento en el ensayo, que ahí fue cuando me di cuenta y dije, mira, o sea, de nuevo, tu vulnerabilidad mueve cosas en los demás y está bien y no es algo malo. Y fue de, ok, sí lo estoy sufriendo, sí lo extraño mucho, pero al final también es como este abrazo que la vida y que pude sentir también de él, de decir, pues aquí estoy, hijo, y qué orgulloso me siento de ti porque estás logrando las cosas que te gustan y que te apasionan, ¿no? Entonces, ya, por favor, deja esto, disfrútalo, no lo sufras. Entonces, yo creo que esos dos personajes han sido como el blanco y negro, ¿no? Oye, pero qué valiente. Porque tal vez cualquiera hubiera dicho, ¿sabes qué? No. Sí te dije que no. No, o sea, cuando me dijeron de, oye, va el siguiente montaje es de Rey León. Y fue de, haz la audición. No, pero es que... Y tenía que cantar esa canción en la audición. Y dije, no puedo. No estoy preparado. Y muy amablemente me dijeron de, haz tu audición virtual y mándanosla y ya te vamos a decir. Si no, pues te perfilamos para otro personaje y no hay tema. Y yo, sí, de acuerdo, no pasa nada. Y me dijeron, órale, pues vas de Simba. Y yo, ¡ay! ¡Suéltenme ya! La vida te dijo, tienes que aprender esto y lo vas a aprender. Lo tenía que confrontar, lo tenía que vivir y lo tenía que abrazar también. La pérdida no es algo sencillo para nadie. Nadie te va a decir falleció. Desde que fallece una mascota, simplemente. O sea, no es algo sencillo. Imagínate ya un familiar muy, muy, muy cercano. Entonces, lo tenía que confrontar, lo tenía que vivir y era de nuevo el universo diciéndome, la vas a pasar mal, pero todo va a estar bien al final. Y lo vas a disfrutar. Y sí, efectivamente lo terminé disfrutando muchísimo. Y recuerdo que esa función, ya cuando salí, pues obviamente terminé agotado. Pero ya me fui a mi camerino, llevaba la foto de mi papá y me tomé una foto ahí con él. Y evidentemente esa función pues se la dediqué a él. Qué bonito. Y qué bonito, porque también lo que nos dices es que el teatro puede ser una plataforma que te ayude a sostenerte también en esos momentos. Totalmente. O sea, que te acompaña bonito. Sí, totalmente. Yo creo que en general todas las artes, en mi caso el teatro ha sido ese refugio, ¿no? Pero en general yo creo que todas las artes son esta casita que uno mismo se hace, donde se siente seguro, donde se siente que pertenece, que su voz es escuchada, que lo que está haciendo, lo que está pensando, lo que está exponiendo o lo que está creando está bien y es bonito y hay que mostrárselo al mundo. Y que a lo mejor ese mundo es esa casita que se hizo a sí mismo. Wow, qué bonito. También dentro de tu trabajo en Gaffer, me llama mucho la atención esto de las 12 princesas en pugna. ¿Cómo nace esta idea? Platícanos más. Nació por un WhatsApp. No, literal. Fue... Yo ya tenía inquietudes de empezar a producir porque... te digo, a mí me gusta hacer de todo. Yo soy todólogo y a todo le entro. Todo lo que pueda hacer, ¿no? Porque luego pues, también quisiera ser bailarín de ballet no sé, de Rusia, pero pues ni el cuerpo ni el entrenamiento y pues no puedo hacerlo todo. Pero tenía ganas de producir algo y tenía ganas de producir teatro. No tanto teatro musical, me gusta, me apasiona, pero quería hacer algo como ir poco a poco. Y un día estaba platicando con Maffer y fue de, oye, ¿qué onda? Pues tengo ganas de producir.
hay que juntarnos y hay que tener una junta. Y yo, bueno, sí, está bien. Ya ahí quedó, ¿no? Porque también estábamos en medio de Anastasia y era como todo un rollo. Y un día, literal, le mandé un WhatsApp de, oye, ¿sabes qué? Estuve pensando que quiero retomar lo que te había dicho de que quiero producir contigo una obra, entre los dos dirijamos. Y estaba pensando en esta adaptación de 12 princesas en pugna. Y me mandó un WhatsApp y me dijo, es justamente esa era la obra que te quería proponer. Yo también lo estaba pensando. Dije, listo. Porque ya los dos ya estábamos conectados. Y dije, bueno, ya es una señal y vamos por buen camino. Y bueno, ya a partir de ahí hay que sentarnos y hay que ver toda la parte que yo un poco desconocía, que es parte de la producción, que es hacer una corrida de todo lo que se va a necesitar. Desde ver fechas para los teatros y que estén disponibles, costos en general de todo lo que se va a necesitar, qué es lo que se va a necesitar, si necesitan desde microfonía, desde vestuarios, pelucas, escenografía, atrezos, o sea, todo el mundo que cuando uno lo ve, pensamos que, bueno, cuando uno es intérprete, piensan que las haditas llegan y colocan todas esas cosas. Y que realmente es la chamba de los productores, que todo el mundo, nadie se da cuenta y que todo el mundo está haciendo allá. Entonces, fue como otra cosa nueva para mí, ¿no? Entonces fue como de, órale, que está padre esto también de ser productor. Y ya después va la parte creativa de, bueno, ¿cómo nos gustaría que fuera esta adaptación? ¿Qué queremos hacer? Vamos a leer el libreto para ver qué cosas sí se quedan, qué cosas no, porque pues al final de cuentas es una adaptación, pero el tema de derechos, porque eso es súper importante, y ya un poquito ya más avanzado es ver la parte del elenco, porque queremos, y eso fue un poco lo que hicimos, de tener un elenco, pues obviamente pues son mujeres. A mí me fascina trabajar con mujeres. Yo crecí en un entorno rodeado de mujeres, entonces es algo que me hace sentir muy, muy cómodo y muy familiarizado. Entonces, esta obra también me lo permite. Y son 12 princesas que va desde Blancanieves, Cenicienta, Aurora, Jazmín, hasta las más nuevas, ¿no? El Rapunzel y etcétera. Entonces, ¿a qué actrices queremos invitar? Porque hay mucho talento en Aguascalientes y queremos también exponerlo. Que también tengan una muy buena experiencia, porque sí, o sea, Gaffer ya tiene mucha experiencia produciendo, yo no tanto, pero bueno, me siento un poco acobijado porque la experiencia ya está. Pero también que se sientan cómodas y hacer la invitación de a quienes se quieran unir. Entonces fue de, pues yo pienso en tal actriz para este personaje, yo pienso en tal actor para este personaje, pues listo, vamos al teatro, primero vamos a apartar la fecha y eso fue de, ya tenemos fecha, ok, listo. Ahora vamos a empezar los llamados para el elenco. Hicimos el llamado, hubo personas que muy amablemente nos dijeron que no podían porque pues los horarios no se permitían. Hay quienes sí se unieron al elenco, que de hecho muy formalmente te invito a ti, Ana Gaby, a que entres a 12 princesas en pugna. Te lo digo a cámara para que no me digas que no. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, ya estamos en ensayos. La presentación es el 12 y 13 de junio, aquí en el auditorio Leal y Romero, que es el de la Casa de la Cultura. Luego les estamos pasando los horarios de las funciones, porque van a ser 4 funciones, que es sábado y domingo, 2 y 2 cada día, y luego les pasamos los horarios de las funciones. Van a haber mucha publicidad porque... Aparte es comedia, o sea, es la cosa más divertida que uno se puede imaginar. Y con princesas me encanta. Imagínate, wow. O sea, yo veo a las chicas estar actuando y todavía están repasando algunos sus textos, ¿no? Que están todavía con libreto y no porque no tienen memorizado todo, pero es una risa tras otra y es de... Esa magia son cosas que solamente ellas pueden crear en el escenario y que se permiten también crearlo, ¿no? Porque la comedia es algo que te exige ser, pues burlarte de uno mismo y todas las inseguridades que uno pueda tener, pues ahí quedan expuestas, pero pues no pasa nada al final de cuentas. En esta nueva etapa, ya como productor, ¿qué es lo que quisieras transmitir? Yo quisiera transmitir este mensaje que te decía.
todos somos artistas en potencia, en menor o mayor medida en las plataformas o en los medios que uno pueda y quiera. Y que también yo tengo una carrera profesional que me gusta muchísimo, pero las carreras profesionales no están casadas o bueno, más que casadas, no son exclusivas. Uno puede ser dinámico, uno puede hacer muchas cosas mientras uno quiera, claramente. Yo soy arquitecto, pero me he dado también mis espacios para poder ser actor, ahora productor. Entonces creo que la limitante solamente está en uno mismo y en el querer. Entonces yo creo que es algo que me gustaría transmitir como mensaje. No encasillarse a sí mismo. Porque creo que en este mundo, a como están ya las cosas, si te gusta tu carrera, adelante y me parece muy, muy bonito. Pero si tienes inquietudes por hacer otras cosas, no necesariamente artísticas, sino, no sé, desarrollar algún deporte o algo que tuviste un sueño en la juventud, pues realmente lo hagas. Que no te quedes con las ganas. Y te vas a dar cuenta que puedes ser multidisciplinario. Me gusta mucho cómo lo dices porque es como explorar esa creatividad, ¿no? O sea, no necesariamente, como tú dices, o sea, en alguna disciplina artística, sino explorar tu creatividad en la vida. Sí. No creo que lo más triste que le puede pasar a una persona es primero no permitirse ser uno mismo y no explorar otras cosas. O sea, no somos blanco y negro. Dentro de nosotros existen muchos grises. Y hay grises que son muy bonitos y que hay que exponerlos. O pues luego también puede ser un abanico de colores, ¿no? O sea, no tiene que ser blanco y negro o gris. Pues hay más colores. Como Barbie. Como Barbie, sí. Exactamente, Barbie lo hace perfecto, lo hace muy bien. Seamos Barbies todos. ¿O Ken? Yo prefiero ser Barbie. Sí. Me gustaría, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿qué ha sido para ti crecer con arte todo este tiempo? Para mí crecer con arte primero es agradecerle a mi familia que me hayan permitido explorarlo. Siempre... Nunca hubo una limitante, al contrario, me apoyaban. Cuando surgió todo esto de, bueno, pues ahora el Jordan ya hace teatro, pues ahí vamos todos. Así como cuando íbamos todos a ver a mi hermana, iban todos también a verme. Y lo bonito era que también lo hacía junto con mi hermana. Entonces, imagínate, ¿no? La familia súper orgullosa y de verdad no había una función que ellos no estuvieran. De verdad. Así, a lo mejor no podían ir todos, pero nunca faltaron. Y la verdad yo creo que es algo que siempre voy a estar agradecido de haber crecido con arte. Y lo otro es el siempre poder explotar la creatividad. El no poder... Una cosa es que uno se inquieto, pero otra cosa que como humanos tenemos 1000 pensamientos y queremos hacer 1000 cosas y poco a poco las podemos ir haciendo cuando nos damos la oportunidad y el chance de hacerlas. Entonces, yo creo que también el ser agradecido con el universo de poderme dar los espacios para desarrollarlos, para aprenderlo y también el poder convivir con otras personas que de verdad me enseñan muchísimo. O sea, una cosa es ser uno intérprete o ser uno arquitecto y recibir el aprendizaje de tus maestros, pero cuando te toca a ti explicárselos a los demás, es difícil, pero es muy gratificante, o al menos a mí es algo que se ha despertado y es algo nuevo. La docencia creo que es algo que ha estado ahí y que se me puede dar, tengo como esa facilidad, pero... Una maestra una vez me dijo, si quieres aprender, enseña. Y de verdad esa sabiduría se la robé a la fecha porque es la manera en que yo más he aprendido cosas. En general, en la vida. O sea, sobre todo en el arte. ¿Qué sigue para Jordan?
¿Qué sigue? Espero seguir con salud. Espero. No, claro. No. Mira, mientras haya salud, dinero y amor, todo es posible. Y mundo, ¿no? Porque bueno, si no hay mundo, pues ya, si haya salud, no hay nada. A mí lo que me gustaría que siguiera es seguir desarrollándome en todas las partes artísticas que pueda, que al menos ahora mismo estoy ejecutando, que es la parte de la arquitectura que de verdad me gusta y disfruto muchísimo. Y también toda la parte de las artes escénicas me gusta muchísimo y quiero seguir aprendiendo. Me gustaría poder también seguir enseñándoles a los demás lo mucho o poco que sé, pero también el compartir a los demás creo que es algo que me parece correcto, porque hay que regresárselo al universo. Y pues ahora sí que lo que se venga realmente. Uno está preparado para todo y abierto a todo. Oye, y el personaje listo. Y el personaje listo. Pon tú que no, depende del personaje, porque luego sé si toma tiempo, ¿no? Si no nomás es de órale, ahorita. Me he fragmentado mucho y muchas veces, y bien feo me he fragmentado, pero todo se logra. Con tiempo, dedicación y disciplina, todo se logra. ¿Qué mensaje le pudieras decir a las personas que nos ven y a alguien que se siente identificado con tu historia o sea, que tal vez no ve el arte como un camino de autodescubrimiento, pero que al escuchar tu historia puede conectar con eso? ¿Qué le podrías decir tú como mensaje? Yo creo que les diría que dejen de escuchar esa vocecita que los está juzgando, que les está diciendo no pueden, que les está diciendo todo lo más horrible del universo, que la apaguen un momento y que se atrevan a hacer algo diferente. Y sobre todo algo que quieran o no, les llena. Porque siempre que exista esa inquietud y esa curiosidad por hacer arte, hay que hacerlo. O sea, y en todas las bellas artes existen muchísimas, afortunadamente. O grábate un TikTok, de verdad. O sea, el TikTok es la nueva pantalla y es el nuevo cine. No es igual, a ver, pero, o sea, desde ahí ya estás creando un personaje, lo estás interpretando frente a una cámara, pero lo estás interpretando. Tu escenario es tu casa o donde tú decidas grabar. O sea, hay tantas cosas donde uno puede hacerlo, o simplemente desde pues construir un castillo de arena si tienes una inquietud de construir, o de arquitectura, o cómprate tu Lego. Hay muchos Legos hasta de flores. O sea, no sé, hay tantas cosas, pero yo creo que apagar la vocecita del no puedo, se van a reír de mí, ay, es que ni al caso esto qué. Apáguenla y háganlo. Y háganlo para ustedes. Primero háganlo para ustedes. Y ya después van a saber y van a sentir ese orgullo y esa satisfacción de, ay, mira, hice esto por mí y qué bonito se sintió. Gracias. Ya, últimamente los podcasts siento que han sido para mí. No. Bueno, te voy a mandar mi factura de terapia. Entonces, mira... Porque yo ya vi uno de los invitados que vino y ahí dijo 2, 3 cosas y yo así de... El Didi. Sí, y yo así de... mira. Ajá. Y tú así la más... ¿Qué? ¿Y tú qué? ¿Está hablando de mí o qué? Así de... Te lo juro. El otro día también vino una psiquiatra. Y fue así como de que... no, bueno. Ya estás hablando de palabras mayores. Espero ya sí les haya cobrado consulta, porque mira, cobran muy bien y hacen bien, porque su chamba hacen. Ya, ahora sí, por último, Jordan. Dime. ¿Qué mensaje te gustaría que se llevaran las personas de esta charla? De esta charla me gustaría que... Pues primero que me conozcan, que sepan quién soy, qué es lo que hago, y que dentro de esta... inquietud, hay muchas disciplinas que están dentro de uno. O sea, que hay que descubrirlas.
hay que descubrirlas. Están las inquietudes, están las curiosidades, pero hay que descubrirlas y hay que hacerlas. Y sobre todo, dejar atrás todos los... Y no iba a decir traumas, pero es complicado dejar atrás todos los traumas, pero dejar atrás todas estas cosas que nos dicen de no puedes, no debes, tú no, dejarlo y solamente hacerlo y entender que no nos podemos encasillar en lo que estudiamos, porque hay muchas oportunidades y hay muchos espacios para hacer lo que sea. Sean Barbie, por favor, sean Barbie. Jordan, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por crecer con arte y por ya acompañar a otros a crecer con arte. Ay, muchísimas gracias a ti, Ana Gaby, por invitarme. La verdad, como te dije, es un honor que me hayas invitado. Me parece muy, muy bonito tu proyecto. Y bueno, yo encantado de sumar y platicar y aquí echar chisme otras 3 horas. Me encanta. Porque ya son las 6 de la mañana, es lo que no saben. Tenemos aquí desde las 7 de la tarde. Exactamente. Pero intactos. Frescos. Sobre todo. Ay, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Ana Gaby. Y muchísimas gracias a ustedes por vernos un capítulo más de Crecer con Arte. Yo con la historia de Jordan me quedo con que el teatro es una plataforma que nos ayuda a autodescubrirnos, a encontrar esas habilidades sociales que a veces necesitamos para hacer en la vida, pero sobre todo a conectar con nosotros mismos y a conectar con otros seres humanos, y que siento que eso es lo que actualmente necesitamos tanto, esa conexión, ese volver a ser humanos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por conocer estas historias y por que a través de estas historias ustedes conecten cómo el arte puede transformar su vida. Y bueno, mi deseo más grande siempre es que así como a nosotros, el arte los encuentre y los sane.